gustan, me emocionan mucho siempre las historias de los cambios profundos, porque hay personas que su relación con Dios empieza a crecer de a poquito y lleva tiempos largos y se van produciendo pequeños cambios paulatinos, ¿no? Y otros que de golpe como que se chocaron con Dios y se chocaron como con una pared y con toda la cara magullada capaz, pero la cuestión es que todo tuvo que cambiar a partir de eso y esas historias a mí me conmueven. Y hoy quisiera que leamos juntos una historia muy antigua. Para los que conocen los libros de los reyes y las crónicas de los reyes de Israel y de Judá, quizá conozcan un poquito más de la historia y para algunos va a ser nueva. Yo les voy a pedir a todos que para entender el contexto de esta historia que vamos a leer, traten de recordar alguna película que hayan visto, de esas, no de los romanos, sino más viejos. Si vieron alguna película de situaciones más viejas, pues esto pasó mucho tiempo antes de lo que viste en las películas sobre los romanos. Esto pasó antes, ¿no? Pero en Jerusalén, que era una capital, si bien siempre Israel fue un país relativamente chiquito, en la época de Salomón fue un país grande, pero casi todo el resto del tiempo no fue un país tan grande, pero era muy influyente en su zona, porque estaba ubicado en un lugar como muy estratégico, ¿no? Entonces todo lo que pasaba en Israel afectaba mucho a toda la zona de alrededor. Hubo un montón de reyes que gobernaron esa zona. El país se había dividido en dos en un momento. La parte del norte del país, a partir de esa división, fue siempre un eterno desastre, un rey peor que otro. Y en el sur hubo algunos reyes buenos y otros no tan buenos. La cuestión es que hoy vamos a leer un poquito la historia de un rey que se llamaba Josías, que está en el capítulo 22 de Segunda Reyes. Les voy a pedir que lo vayan buscando. Y es todo un ejercicio para nuestra mente esto, porque uno piensa en reyes y hoy, no sé, si yo te hablo de un rey, no sé qué rey te viene a la cabeza. Capaz que algún rey antiguo, de los que viste en imágenes, películas, cuadros, capaz que algún rey de los nuevos. Todavía hay países que tienen reyes. No sé qué pensás acerca de los reyes. Pareciera a veces como que son personas que viven en otra dimensión, pero al final del día son personas como vos y yo, que viven en contextos distintos, pero tienen las mismas emociones, las mismas preocupaciones, los mismos miedos, también tienen problemas familiares, también se enferman y le pasan las cosas que le pasa al resto de los mortales porque no son, en el fondo no son más que eso, ¿no? Este rey Josías no salió de un repollo, sino que venía de una historia. Su padre había sido rey, su abuelo había sido rey, su bisabuelo había sido rey, entonces él venía con esa marquita, ¿no es cierto? Que él venía de una ascendencia real, pero eso no era una gran ventaja, ¿saben? Si vos nacías en una familia real, para empezar había altas chances de que alguien te mate antes que llegues a ser joven, porque si eras una competencia peligrosa para alguien, te limpiaban así sin pestañear. Así que era complicado vivir en esos contextos. El abuelo de este chico Josías, lindo nombre, ¿no? Josías. Si alguno está buscando un bebé, miren qué lindo nombre, Josías. El abuelo de Josías había sido un rey que se llamó Manasés, que la Biblia lo describe como uno de los más perversos que hubo. Estos reyes importaban dioses de las culturas que estaban alrededor. Ellos no vivían en una isla, vivían en un país totalmente conectado comercialmente, familiarmente, con todo lo que estaba alrededor, y traían dioses y se tentaban, viajaban a algún lado y veían un dios nuevo y decían, ¡qué copado! Necesitamos uno así allá. A ver, ¿dónde consigo uno? Me llevan uno, cárguenme uno de estos para mi casa. Y llevaban dioses. Fue un rey que llenó Jerusalén y todo alrededor, y al llenar Jerusalén se habilitaba para que todo el resto también se llenara de ídolos, idolitos, idolotes, de todo había de todo. Estaban los más grandes y los más chiquitos. De los más grandes había uno que se llamaba Baal, que siempre se lo menciona mucho. Estaba, creo que era su esposa o su suegra o algo por el estilo, que se llamaba Astarté, que era una diosa de la fertilidad. Todo el culto relacionado con ello tenía que ver con la sexualidad. Así que había lugares sagrados donde había prostitución sagrada también. Todo esto pasaba y estos reyes lo habían llevado adentro del templo de Jerusalén.
El templo de Jerusalén era bastante grande y aparte del templo propiamente, el edificio principal del templo, estaba todo rodeado de habitaciones. Bueno, en esas habitaciones pasaba, pero de lo que se te ocurra. Y todo bajo el manto de que todo es sagrado. Había un rey, un dios un poquito más lejos, este no estaba ahí, que se llamaba Moloch. Si bien arqueológicamente no se sabe con exactitud cómo era este Moloch, pero por los relatos y todo esto aparentemente era un dios que exigía el sacrificio de niños que tenían que ser quemados en las manos de este ídolo, ¿no es cierto? Bueno, pues estos eran los grandotes. Había un montón de idolitos más chiquitos que llenaban todo. Por todos lados había altares, altarcitos. Vos ibas por las calles y veías un altarcito, una estatuita, un humito que salía. Y ahí había alguien que llevaba una ofrenda y que le pedía algo a ese Dios. Así era la Jerusalén en la época de Josías. Josías fue hijo de un papá adolescente, en realidad su papá lo tuvo a él cuando tenía solamente 16 años, era un príncipe también, y cuando el abuelo Manasés murió, el papá de él, que se llamaba Amón, entró a reinar y duró poco, duró 2 años nada más, y sus mismos siervos se hartaron del rey y lo mataron. Tenía 24 años cuando lo mataron al papá de Josías. Esa es qué linda familia, ¿no? Qué lindo criarse en un contexto así, tan saludable. El pueblo se enojó contra los que mataron al papá de Josías y los mataron a los que mataron al papá de Josías. Y lo buscaron a Josías, que era el príncipe heredero, y lo pusieron de rey. Ahora, un detalle que lo vamos a leer en... Esperen que lo busco yo porque todavía no lo busqué, tanta charla, no busqué lo mío. En Segunda Reyes capítulo 22. Capítulo 22. En el versículo 1 empieza diciendo: Josías tenía 8 años cuando ascendió al trono. ¿Hay alguien acá que tenga 8 años? Casi Joaco. Joaco tiene 7. ¿Alguien de 8? Mateo tiene 8. ¿Dónde está Mateo? Mateo. Imagínenselo a Mateo con su coronita, parado arriba del trono, porque si se sentaba capaz que no lo veían. Así era Josías cuando lo pusieron en el trono. Obviamente, imagínense un país gobernado por un chico, que son una maravilla los niños, pero no sé si están preparados como para decidir las cosas nacionales. Bravo, ¿no es cierto? Entonces seguramente en los primeros años él tuvo la compañía de regentes, personas, solía ser o el sumo sacerdote o alguien que lo guiaba y que tomaba las decisiones ayudándole a un chico que será todo lo genio que sea, pero de ahí a ser el rey o el presidente de un país hay un salto grande, ¿no? Entonces dice, Josías tenía 8 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 31 años. Dice después quién fue la mamá de él. No vamos a buscarlo, pero en el libro de las Crónicas, que está al lado de los libros de los reyes, hay como una segunda historia. Es como si la historia de los reyes de Judá y Israel hubiera sido contado 2 veces por personas distintas, por cronistas distintos. Entonces cuentan la misma historia, pero con ópticas y detalles un poquito distintas. Los libros de Crónicas hacen mucho énfasis en la lectura espiritual de lo que pasaba en el país durante el reinado de este hombre, del rey que fuera. Y cuenta ahí, acá en esta parte que estamos leyendo no lo relata, pero en Crónicas cuenta que cuando este chico empezó su reinado a los 8 años, cuando cumplió 16 años, empezó a interesarse y empezó a buscar a Dios. Él había escuchado seguramente que en el principio de toda su dinastía había habido un rey que se llamaba David, era un prócer, era el San Martín de esa época, era el rey David. Todos hablaban de él de alguna forma, todos sabían que había existido un rey David y que ese rey David honraba y vivía para Dios. Él seguramente le intrigó mucho la historia de David y empezó a investigar y a buscar quién es Dios. Y uno dice, pero a ver, eras israelita, tenías la palabra de Dios que tenías hasta ese momento, estabas rodeado de sacerdotes, ¿cómo no vas a encontrar? Evidentemente se habían perdido los rastros de muchas de estas cosas con el tiempo.
Había pasado mucho tiempo, había corrido mucha agua abajo del puente y Dios había quedado como en una especie de olvido. Pero algo adentro suyo lo movilizó a buscar a este Dios de su tatarabuelo. Algo tenía que ver con este Dios. Y me gusta mucho lo de esos 16 años, porque es una edad bastante particular y también, por un lado, pareciera la edad para hacer muchas locuras, pero este muchacho, aparte de quizás hacer las locuras de su adolescencia, porque era un adolescente, y hacer cosas así un poco extremas, no sé si sería cortes de pelo raros, si sería tatuajes, piercing, no sé qué haría, pero entre medio de todo eso había algo suyo que empezó a tironearlo en dirección a Dios. No era una búsqueda fácil, por lo que le digo, se había perdido mucho el rastro. Pero dice después también en el mismo Crónicas que a los 20 años de él, o sea, 4 años después, él cayó en una cuenta de algo que estaba pasando. Su búsqueda de Dios lo fue llevando a darse cuenta de que había algo raro en esa ciudad. Y acá los invito a que empiecen a hacer conexiones con nuestras propias vidas. ¿Sí? Vamos a tratar de ayudar a hacer esas conexiones, pero cada uno puede hacerlo también. La ciudad era su casa, era su mundo, era el lugar donde él vivía, era su cultura, era su historia. Y él se movía en la ciudad y no veía altares a ese Dios, pero veía altares a muchas otras cosas. Y eso le empezó a hacer ruido a él. Y se propuso empezar a limpiar la ciudad de cosas así. Como que no estaba bien eso, ni sabía bien ni por qué, pero eso no estaba bien. Algo, así como hablamos en un principio que el Espíritu de Dios se mueve y no lo ves, pero ves el efecto, el Espíritu de Dios se estaba moviendo sobre Josías y le estaba susurrando algo que él necesitaba saber. Acá hay algo que está mal, acá hay algo que está mal. Y pienso en nuestras propias vidas, ¿no? Cuando empezamos a abrir nuestros ojos a la realidad de Dios y algo empieza a decirnos adentro, ¿sabes qué? Acá hay algo que está mal. Capaz que no podés encuadrarlo perfectamente y hacer una lista de todo lo que está mal y todo lo que está bien, pero algo adentro tuyo te dice, acá hay algo que tiene que cambiar. Y empezamos a buscar a Dios. Él le llevó mucho tiempo esa búsqueda. Y ahora sí volvemos al libro de Reyes, y dice en el versículo 13, en el año 18 de su reinado, o sea, él ya tenía 26 años acá, ya no era ni un niño ni un adolescente, ya era un hombre joven. En el año 18 de su reinado, el rey Josías mandó a su cronista Safán, hijo de Azalías y nieto de Mesulán, que fuera al templo del Señor. Le dijo, preséntate ante el sumo sacerdote y encárgale que recoja dinero que el pueblo ha llevado. Dice, ordena que se les entregue el dinero a los supervisores de la restauración. Se había indicado hacer una restauración del templo. El templo estaba, como es lógico, ya no había un templo que cuidar, no había un Dios al que honrar. Había todos los dioses que se te ocurran. ¿Cuántos querés? ¿10, 20, 30? ¿No te alcanzan 30? ¿Querés 40? Hay 40. Cuando hay 40, cuando hay 50, todos son importantes y ninguno es importante. Dios había quedado en el olvido en todo esto. Entonces, ¿qué importaba la casa de Dios? ¿Qué importaba el lugar del culto a Dios? Tenemos 800 lugares de culto a Dios. ¿Qué tiene de particular este? Había quedado descuidado y él había indicado que se junte dinero y que se arregle este lugar. Y fíjense lo que pasa en el versículo 8. El sumo sacerdote Gilquías le dijo al cronista Safán, he encontrado el libro de la ley en el templo del Señor. Así como de carambola, abrieron un armario y se cayó algo y era el libro de la ley. Fíjense cuánto habrían leído el libro de la ley que ni sabían dónde estaba. Es como cuando decís, yo te juro que en mi casa tengo una Biblia, pero no me acuerdo dónde está. La voy a buscar, porque mi abuela me dejó una Biblia, pero no recuerdo, creo que la dejé en el altillo en una caja de la mudanza. ¿Dónde está la palabra de Dios, no? Entonces, en alguna parte y accidentalmente apareció el libro de la ley. Evidentemente no lo leían muy seguido. Entonces dice, entonces se lo entregó a Safán y este, después de leerlo, fue y le informó al rey.
Primero, los ministros de su majestad han recogido el dinero que estaba en el templo del Señor y se lo han entregado a los trabajadores y a los supervisores. El cronista Safán también le informó al rey que el sumo sacerdote Gilquías le había entregado un libro, el cual leyó en su presencia. Ni siquiera le explicó mucho qué libro era. Dijo, mire, encontramos algo, usted tiene que escuchar esto. Y se lo leyó al rey. Cuando el rey oyó las palabras del libro de la ley, esto quizá para los que conocen un poquito más de la Biblia, seguramente eran los libros de Levítico, Deuteronomio, por eso los menciona de esta manera, donde están todas las leyes de Dios. Y en esos libros, especialmente en Deuteronomio, hay una aclaración muy importante que hace Dios, que corresponde a lo que era el antiguo pacto, que se llamaba, que era el antiguo pacto, que no es el pacto del acuerdo que tenemos con Dios hoy, pero el antiguo acuerdo era, mira, vos te portás bien, vos haces todo de acuerdo a la ley y Dios te bendice. Vos te portás mal y se te vino la noche. Básicamente era eso, el antiguo pacto. Entonces, en el se te vino la noche implicaba que Dios iba a traer juicios sobre las vidas y sobre el país de los que no hacían caso. Claro, cuando le leen esto a Josías, dice, cuando el rey, versículo 11, cuando el rey oyó las palabras del libro de la ley, se rasgó las vestiduras y dio esta orden a Gilquías el sacerdote, a Jicán, hijo de Safán, bueno, a varios que estaban ahí. Versículo 13, vayan a consultar al Señor por mí, por el pueblo y por todo Judá con respecto a lo que dice este libro que se ha encontrado. Sin duda que la gran ira del Señor arde contra nosotros, porque nuestros antepasados no obedecieron lo que dice este libro, ni actuaron según lo que está prescrito para nosotros. Me quiero detener un momentito acá. ¿Cuál fue la actitud de este rey? Que era un tipo joven, no era un hombre muy mayor, era un muchacho joven, 26 años tenía cuando pasó esto, ¿no? ¿Cuál fue la actitud cuando escuchó lo que Dios decía? Dice, se rasgó las vestiduras. ¿Qué significaba eso? Eso era un gesto, medio un poquito teatral si se quiere, pero era un gesto contundente. ¿Cómo? De humillación, ¿de qué más? ¿Cómo? Perdón, no escucho bien. Arrepentimiento. Claro, humillación, pero no como una humillación que te llega de afuera, sino como que vos te humillás. A eso se refiere Mónica, ¿no? ¿Cómo? De temor de Dios y como una preocupación extrema de todo mal. Está todo mal. ¡Qué vergüenza! Está todo mal, hicimos todo mal. Y él perfectamente podría haber dicho, pero mi abuelo era un tipo re bravo, cualquiera hizo, todo esto lo trajo mi abuelo, todos estos que ven ahí, lo trajo mi abuelo. No, mi abuelo un tipo terrible. El otro día escuchaba una persona que me decía, no, mi abuelo era el brujo más grande de esta zona, ¿no? O sea, así como quien te cuenta un dato nada más, ¿no? También, no, mi abuelo era terrible. No habla del abuelo, él dice nuestros antepasados. Y en el paquete mete a todo lo que pasó antes y dice, nuestros antepasados actuaron mal, pero ahora estamos así. Y eso es lo que a mí me llamó un montón la atención. Qué valentía, qué coraje, qué decisión de hacerse cargo. Claro, era el rey. ¿A quién le iba a pasar la pelota? Dijo, vos tendrías... no, rayos, soy yo. Era el rey. Las cosas importantes que tenían que pasar en ese país le tocaban a él decidirlas. Pero él no dijo solamente, bueno, vamos a organizar un comité a ver qué vamos a hacer con esto. No le pasó la pelota absolutamente a nadie. Lo primero que hizo fue, se humilló. Reconoció, estamos hasta acá en este problema. Tenemos un problemón. En ese tiempo, no todo el mundo oraba y tenía una relación directa con Dios. En realidad él podría haber orado a Dios. Hay otros reyes que cuentan que hablaban con Dios, que oraban, ¿no es cierto? Él por alguna razón no sintió esa confianza y no se habla de que él esté orando a Dios. Pero enseguida le dice, si damos, bueno, yo doy vuelta a la hoja, ustedes no sé si andan. Dice, vayan a consultar al Señor por mí, por el pueblo, por todo Judá con respecto a lo que dice este libro que se ha encontrado. O sea, vayan a consultar ¿a quién? A quien puede hablar con Dios.
Hoy nosotros podemos hablar directamente con Dios, no necesitas pedirle a alguien, orar, decirle a Dios qué hago, preguntar a Dios qué hago. No, vos podés hablar directamente, no hay problema con eso, ¿no? Él nos sintió esa libertad y pidió que vayan y hablen alguien con Dios. Él se hizo cargo, tenemos que hacer algo, y ni siquiera sabía por dónde empezar con esto que hay que hacer, que ni sabía bien qué era, solo sabía que estaban en un problemón. Él veía la ciudad y a pesar de que él unos años antes había empezado a limpiar, todo estaba lleno de altarcitos, porque donde sacaban un altar venía alguien en la noche y ponía otro capaz. Entonces seguía todo lleno de altares y dioses y diosesitos, que hoy llamamos que se llaman ídolos, y estaban llenando todo. Eran los ídolos de toda la región, tenían su representación en Jerusalén. Y él dijo, esto está muy mal. Entonces, dice en el versículo 14, así que Hilquías el sacerdote, Ahicam, Acbor, Safán, Asaías, todo el equipo fueron, seguramente estaban tan asustados que dijeron, vamos, ¿quién va? No, yo no, bueno, vamos juntos, y armaron un equipo y fueron a visitar a la profetisa Huldá, que vivía en el barrio nuevo de Jerusalén. Huldá era la esposa, bueno, de un sujeto. Y dice en el versículo 15, Huldá les contestó, así dice el Señor, Dios de Israel, díganle al que los ha enviado que yo, el Señor, les advierto. Y da todo, ahí le explica, no lo vamos a leer ahora porque nos vamos un poquito del tema, pero que todo lo que él había prometido se iba a cumplir. Pero, vayan al versículo 18, dice, pero al rey de Judá, que los envió para consultarme, díganle que en lo que atañe a las palabras que él ha oído, yo, el Señor Dios de Israel, afirmo, como te has conmovido y humillado ante el Señor al escuchar lo que he anunciado contra este lugar y sus habitantes, que serían asolados y malditos, y como te has rasgado las vestiduras y has llorado en mi presencia, yo te he escuchado. Y acá nos da una pauta de lo que Dios estaba viendo. Hasta ahora vimos lo que veía Josías, pero ¿qué estaba viendo Dios en esto? La respuesta de Dios dice, yo te vi tu corazón, vi que te humillaste, vi que te avergonzaste, vi que te moriste de vergüenza y querés hacer algo para cambiar las cosas, vi que lloraste, o sea, no era un acto político nada más y bueno, algo va a haber que hacer. No, te dolió adentro, y no solo porque, se nos viene el agua. Te diste cuenta que pasaba algo grave. Y saben que esto a mí me conmueve porque yo no hago lo mismo. No sé cómo les va a ustedes con esto. ¿Qué pasa cuando de pronto Dios revela algo en lo que tu vida no está bien? En lo que mi vida no está bien. ¿Hago todo el acting? La ropa no me la rompo con lo que sale la ropa, ni de palos me la rompo. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Lloro? ¿Me avergüenzo? ¿Me humillo? Le digo al Señor, Señor, ayúdame a cambiar esto porque está mal. O saco todas mis cortinas de humo, como decía un meme que vi, no un meme, un sticker que me mandaron que decía, fingimos demencia y seguimos para adelante. ¿Qué hago cuando Dios me dice, pará, acá tenemos un problema? Acá hay algo que no estás haciendo bien. No te puedo bendecir, yo quiero bendecir tu vida, pero no puedo porque acá tenemos un problema. ¿Corro a buscar ayuda? ¿Corro a los pies de Cristo en arrepentimiento? ¿O empiezo a poner todas mis excusas habidas y por haber, porque tengo tantas buenas razones para todo lo que hago mal? Dios es tan bueno que Él me va a entender. Él sabe lo que yo estoy viviendo, entonces me va a entender. Y Dios me entiende, si Él me hizo. Claro que me entiende. Pero me dice, yo no quiero eso para vos. No quiero que tu vida esté plagada de esas cosas. Así que ahí vemos algo del carácter de Josías, que ojalá seamos muchos que tengamos esta valentía. Dios me estuvo hablando, el otro día fuimos con Maxi a escuchar un predicador que habló acerca de la hombría, ¿no? Y él hablaba acerca de bueno, Dios le habla a los corintios a través del apóstol Pablo y les habla acerca de esto, pero no está hablando
si bien le habla a los hombres, pero le habla a todos, porque los valores en los que se destaca son aplicables a todas las personas, ¿no? Sean hombres o no hombres, solo que en los hombres es particularmente importante también esto. Que es esta decisión de hacer lo que hay que hacer, esta decisión heroica de sacrificarse por lo que es correcto, por lo que su familia necesita, ¿no? Esta decisión de hacer, de tomar el esfuerzo, de hacer el esfuerzo que sea necesario para que las cosas puedan cambiar. Y Josías, si bien era el rey, y para él podía ser un acto de gobierno, decir, me limpian toda esa mugre que está ahí. Él podía hacerlo. Pero ¿ustedes piensan que nadie le decía ni nada? ¡Oh! Estás tocando, ese altarcito lo trajo mi abuela. Fue una ofrenda de mi abuela. Estás violando la memoria de mi abuela. O lo que sea. Toda mi familia rindió culto a ese Dios. ¿Cómo lo vas a sacar? Toda mi historia está llena del culto a ese Dios. No lo toques. Josías tenía que luchar contra todo eso. Y si bien era el rey, que por ahí tiene sus ventajas, pero la confrontación estaba. Y en nuestras propias vidas, cuando queremos remover esas estructuras viejas, la confrontación está. Porque lo queremos tanto. Tenemos tantas fotos familiares ahí. Hicimos tantas cosas juntos. Aprendimos tanto de eso. Y la queríamos tanto a la abuela o el abuelo, quien sea, tu tía, no sé, lo que sea. Pero eso ocupó un lugar que no correspondía. No era un lugar para eso. A veces hasta son cosas buenas. Y esto, acá tenemos que entrar en el terreno de qué son los ídolos. ¿Cuáles son los ídolos modernos? Hoy, en esa época, los ídolos era básico. Una estatuita ahí, ¿sí? Era bastante simple reconocer que era un ídolo. Hoy no tenemos tantas estatuitas, aunque puede haber. El otro día veía acá una camioneta que andaba dando vuelta por el pueblo, seguramente muchos de ustedes la vieron, toda ploteada completa de Maradona. ¿La vieron? Llena todas las frases de Maradona, la foto de Maradona desde chiquitito así, hasta que se murió casi, todas las fotos de Maradona. Yo dije, este señor tiene un ídolo, me parece. No sé por qué, pero me da la sensación, ¿no? Hay cosas que son visibles, pero otras que no son tan visibles. Otras que no son tan visibles. Quizá una forma de reconocer en nuestra propia vida cuáles son esos ídolos. Ahora vamos a buscar algunos ejemplos que te pueden ayudar, pero alguna forma es pensar, si tuvieras que soltar algo, ¿qué es lo que te costaría mucho y te dolería un montón si tenés que dejar eso? ¿Qué tiene el poder de mejorar o arruinar tu estado de ánimo? Cuando te tocaron esto, o te dieron eso y la alegría volvió. ¿Qué cosas tienen ese poder en vos? ¿Dónde invertís tu tiempo, tu energía sin cuestionar? Estas cosas nos pueden dar algunas pistas de qué ídolos estamos ahí lustrando, le pasamos el trapito todos los días, un poquito de blem para que brille. ¿Qué cosas son las que estás guardando de esa manera, ¿no? Muchas veces son las cosas que nos aportan seguridad, tu trabajo, tus títulos, para los que tienen títulos, los que tuvieron la posibilidad de especializarse en algo, o que saben mucho de algo, ahí no me toquen ahí porque eso yo sé, ¿sí? Una seguridad tremenda, la seguridad económica, la seguridad que te pueden dar tu respaldo familiar. ¿Qué es lo que te aporta seguridad en tu vida? Eso se puede transformar en un ídolo. No digo que sea malo, pero si le das el lugar incorrecto, se transforma en un ídolo. La necesidad de la aprobación. Hoy, típico, redes sociales, subís una foto y que estás esperando. A ver cuántos me pusieron manito ahí, cuántos me reaccionaron. No me reaccionó nadie. Soy un nadie. Nadie me presta atención. Nuestra autoestima que sube y baja de acuerdo a eso. Para muchos hoy es todo un tema esa cuestión. Lo que yo quiero, esto es un ídolo poderoso. Lo que yo quiero es lo que a mí me gusta. Habría que hacer tal cosa, pero a mí no me gusta. No, nadie te preguntó si te gusta o no, había que hacerlo. Pero es que no me gusta. ¿No hay alguien que le guste? Pero es necesario, es que a mí no me gusta. ¿Saben qué? Eso significa que nuestro ego está tan allá arriba que si tu ego la va a pasar mal, entonces no.
Entonces, estos son temas delicados, ¿sí? Hay muchas cosas. Los hobbies pueden ser ídolos. Hoy la sexualidad puede ser ídolo también. Es un tema esto. La alimentamos muchas veces con el consumo de pornografía y tantas cosas, y eso es un ídolo que engorda y engorda y engorda y empieza a ocupar cada vez más espacio. Todo esto se puede transformar en ídolos, ¿no? Entonces, es importante que cuando Dios nos habla de esto, que no lo dejemos pasar como diciendo, es un problema de él. Él tiene un ídolo bárbaro. Él es terrible. Yo no, yo estoy bien. Pero ella, no, tiene un problemón con esto. Quizá te vienen a la cabeza los casos que vos decís tiene un problemón. Pero resulta que esa persona capaz que no está acá. Así que el que está acá sos vos, soy yo. Y Dios nos está hablando a nosotros. ¿Qué vamos a hacer con esta verdad? ¿Qué vamos a hacer con esto? Los ídolos tienen el poder de separarnos de Dios. Los ídolos tienen el poder de separarnos de Dios. Una relación se puede transformar en tu ídolo. Tus hijos se pueden transformar en tu ídolo cuando los querés a un punto. Y miren que no es que digo que no hay que querer a los hijos. Yo a mis hijos los quiero un poco. Los quiero mucho. Pero cuando ubicamos a los hijos en un lugar intocable, que nadie me diga una palabra de mi hijo porque lo bajo a No, pará. Tu hijo, tu hija es una maravilla, pero capaz que también hace cosas mal y tiene que aprender. Entonces, que nuestros hijos no estén en ese lugar de Dios. Nuestra pareja, no es el lugar de Dios. Cualquier cosa que se constituye como un ídolo nos va a traer problemas y se va a comer todo. Va a hacer pomada todo. Entonces, atajémoslo a tiempo. Solo una lectura más que quiero para ir terminando esta palabra. Por favor, en la Epístola a Santiago, busquen Epístola de Santiago, en el capítulo 4. Esto es muy fuerte lo que vamos a leer ahora, así que pónganse el casco, o sáquense el casco mejor. Sáquense el casco. Si entra el golpe, mejor. Dice a partir del versículo 1, dice, ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos? No en Irán, entre ustedes. ¿De dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? Cuando vos sentís que estás en confrontación con alguien, que no te entendés con alguien, es por las pasiones que están adentro tuyo y que no te dejan regularte con el otro, que no te dejan acomodarte y sincronizar con el otro y decir, ¿sabes qué? Podemos entendernos. No, porque tu pasión es tan fuerte y la del otro también, que vamos a terminar a las trompadas porque es la única forma de resolver esto. Entonces, dice, desean algo y no lo consiguen. Y acá lo lleva al extremo. Matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren. Riñen y se hacen la guerra. No tienen porque no piden y cuando piden no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. No lo dije yo, lo dijo Santiago. Cualquier cosa, cuando lo vean en el cielo, arreglan con él. Pero lo dijo acá y me parece que tiene razón. Son nuestras pasiones, nuestro egoísmo, lo que nos lleva así. ¿Saben qué? Cuando nuestro egoísmo nos sube tanto, nadie nos puede corregir de nada. Nos ponemos como locos cuando alguien nos dice algo. Capaz que somos tan educados que ponemos hasta buena cara y todo. Pero por dentro, a mí me va a decir, yo, con todo lo que hice. Tremendo, nuestro corazón es tremendo. Pero eso a Dios no le gusta, no funciona así. Dios no puede hacer nada con corazones así. Entonces capaz que sos re bueno haciendo un montón de cosas, pero Dios no va a poder usar tu vida bien porque está lleno de otras cosas, otros ídolos, y está sirviendo a otros. Seguimos leyendo, durísimo lo que viene. Oh, gente adúltera. Yo no sabía que era adúltero, pero ahora, parece que sí. ¿No saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. ¿O creen que la Escritura dice en vano que Dios ama celosamente al Espíritu que hizo morar en nosotros? Pero Él nos da mayor ayuda con su gracia. Y acá viene la parte buena del asunto. Nos da su gracia. Por eso dice la Escritura, Dios se opone a los orgullosos,
pero da gracia a los humildes. No sé cómo, si vos decís yo soy de los orgullosos o yo soy de los humildes. Yo soy de los orgullosos. Porque me molesta un montón que me señalen cosas. Y aprendo, trato de aprender. Años anteriores aprendí que cuando alguien me dice algo que no me gusta, antes de rechazar de plano lo que me dice, tengo que considerar que quizá tenga razón. Aunque sea considerarlo. Porque no sea que quizá tenga razón. Y yo no, lo dejo afuera. Entonces, me cuesta a mí también. Y dice el versículo 7, así que sométanse a Dios, resistan al diablo, que es el que está alimentando tu orgullo, y Él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, porque somos esto, ¿sí? Perdonen si alguno se ofende que le digo pecador, pero ¿sabes qué? Si no fueras pecador no estarías acá. Así que, pecadores, límpiense las manos. Ustedes los inconstantes, purifiquen su corazón. Y sigue hablando de esto, lo vamos a dejar ahí. Pero, qué tremendo esto. Qué vagos que somos para llevar el arrepentimiento hasta el fondo. ¿Cómo nos cuesta? Y poner acción, porque perfectamente Josías podría haber dicho, che, terrible, ¿eh? Fin. Fin de la discusión, ahí está, ahí quedó todo. No, acá hay que hacer algo. Entonces yo te pregunto ahora, y me pregunto, si Dios me habla, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que tiene que cambiar? No vale dejarlo para el mes que viene, cuando reúna las fuerzas. Es ahora, es hoy. Algo tiene que pasar hoy. Si Dios está hablando a tu corazón, algo tiene que pasar hoy. ¿Qué respuesta le vas a dar a Dios? Me encanta porque Dios vio el corazón de Josías. No sé cuánto tiempo pasó entre lo que Josías hizo y la respuesta que tuvo de Dios, pero no importa. En el minuto cero, cuando Josías se humilló, Dios lo vio y lo valoró. Y de eso trajo promesas y bendición sobre la vida de Josías. Entonces, qué importante que es no dejarlo pasar, no meter al freezer el problema. Hay que sacarlo del freezer. Y si está podrido, hay que tirarlo a la basura. Hay que sacarlo, hay que limpiar. Yo te invito a que cierres un momento tus ojos.